Hola mis amados hermanos, Iglesia Cristiana La Promesa de nuestro Señor Jesucristo, Dios me los bendiga. Espero que todos se encuentren bien, de salud, que la presencia del Espíritu Santo siempre esté con cada uno de ustedes. A todas las personas que nos pueden ver y oír a través de este medio, Dios me los bendiga y que esta palabra sea una palabra de bendición y de vida para sus almas. Quiero llevarlos allí a que compartamos un mensaje precioso de la palabra de Dios en Amós capítulo 8, versículo 11, dice la palabra del Señor así, y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es una palabra profética en la cual Dios habla y nos exhorta a nosotros a saber qué es lo que es tener hambre, qué es lo que es tener sed. El hambre no es nada agradable para el cuerpo. El hambre puede llevar al estado del hombre a un punto de necesidad de saciar esta necesidad fisiológica al punto de llevarlo prácticamente al canibalismo. En un lugar de los Andes, una historia acerca de unos jóvenes en un avión que se estrellaron. Ellos quedaron allí atrapados en medio de lo que son los nevados. Pasaron los días y tuvieron que vivir unos días de frío, pero también vinieron los momentos de hambre. Al ver que no tenían alimento, la decisión que ellos tomaron fue una decisión drástica, fuerte. ¿Cuál fue? El llegar al canibalismo, tener que llegar a consumir los cuerpos de aquellas personas que habían muerto en el accidente en el cual ellos habían padecido. Por eso el tener hambre es algo tremendo, algo fuerte, lo mismo la sed. Tener sed es algo muy fuerte para la vida del hombre. Ojalá nosotros pudiésemos llegar a experimentar en nuestras vidas un hambre de la palabra de Dios, un hambre del Señor, hambre de Cristo, que nosotros pudiésemos llegar a decir, yo necesito de Él con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Yo tengo sed de Dios, tengo sed de justicia, que nosotros pudiésemos llegar hasta el punto de prácticamente el deseo llevarnos a buscarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. También nos habla el Señor que toda aquella persona que tenga hambre y que tenga sed de la palabra del Señor va a ser saciada. Hambre de la palabra y sed del Espíritu Santo, sed de Dios. Esa persona es una persona bienaventurada, que en estos tiempos pudiesen haber personas deseosos de Dios, hambrientos de su palabra, deseosos de saber más acerca de Él, pero no solamente de saber acerca de Dios, sino poder saciarse de lo que Dios tiene para sus vidas, para sus almas, porque no estamos hablando solamente de tener hambre de la palabra, sino también de tener hambre del poder de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa para orar. Cuando alguien tiene hambre de Dios, cuando alguien tiene necesidad de Dios, tiene hambre de su palabra, le busca, le clama y le pide a Él. Vamos a ver un caso nosotros de la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, versículo 24. Y quiero que estemos muy atentos a este mensaje. Dice la palabra, levantándose de allí se fue a la región de Tiro, de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Cuando una persona, en este caso la persona de Jesús, que era la persona que podría saciar la necesidad y saciaba la necesidad de todo el pueblo allí, ¿de quiénes? De todas aquellas personas que estaban allí hambrientas de Dios porque estaban siendo atribulados por los demonios, estaban siendo atormentados por espíritus inmundos, pero también estaban con diversas enfermedades,
con muchos problemas en sus vidas, dificultades, pasando allí necesidades terribles. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la lepra era una de las enfermedades más terribles que habían en aquellos tiempos, pero nuestro Señor Jesucristo con su divino poder sació esa necesidad, esa hambre de aquellos menesterosos, de aquellos hombres leprosos, de aquellas personas que le buscaban para ser libres de los espíritus inmundos, porque tener hambre de la palabra de Dios quiere decir querer ser libre de toda tribulación, ser libre de toda angustia, ser libre de toda persecución espiritual. Hoy en día y en los tiempos que nosotros estamos viviendo, a través de lo que se está atravesando en este tiempo, acerca de lo de la pandemia, yo sé que hay mucha gente atribulada, mucha gente con temor, mucha gente con angustia, que está pasando necesidad espiritual, mucha gente que aún están en crisis nerviosa, que han tenido que ser allí prácticamente llevados a lugares donde son lugares que llaman lugares de reposo, porque la crisis los ha llevado al punto de que tienen miedo, tienen temor, viven agobiados y afligidos. Pero una de las cosas que quiero decirles es que hay que tener hambre de Dios, hay que tener sed de Dios, hambre de la palabra, sed del Espíritu, para poder nosotros recibir de parte de Dios todas sus bendiciones. Por eso yo quiero invitar a aquellas personas que están atravesando estas situaciones tan tremendas, tan terribles, a que busquen de Dios. Porque vean lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que esta es una palabra de fe, de ánimo y de exhortación para ti, que te va a llevar a confiar en Dios y a buscarlo a Él, porque Él es la respuesta. Cristo Jesús es la solución, Él es la palabra viva. Dice la palabra del Señor: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué hizo esta mujer? Oyendo que Jesús estaba por allí, y el Señor aún quiso esconderse, porque Él quiso tomar un tiempo de reposo para descansar, pero no pudo, porque allí en el lugar donde estaba le buscaban las personas menesterosas, las personas necesitadas, sabiendo que en Él encontrarían la respuesta para su necesidad. En el caso estamos viendo la vida de esta mujer griega, Sirofenicia. Dice aquí la palabra del Señor: la mujer griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mire esto, que echase fuera de su hija al demonio. Quiere decir que la hija de esta mujer estaba poseída por un espíritu inmundo, por un demonio que la tenía atormentada en cama. Es importante entender que lo que mucha gente llama enfermedades mentales también es posible que sean enfermedades espirituales. La gente puede estar aún poseída por espíritus inmundos y no lo saben. Oiga bien, dice el versículo 27, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué dijo Jesús? Deje que se sacíen los hijos primero, que ellos coman, que ellos se alimenten de la palabra de Dios, que coman de la palabra de Dios, que vivan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios obrando en la vida de cada persona. Oiga bien, yo quiero que escuches esto: la palabra de Dios es el poder de Dios obrando en cada vida. Por eso esta mujer tenía hambre de la palabra de Dios. Aquí dice, lo leíamos en Amós allí, de que vienen días, dice el Señor, en que Dios colocaría hambre allí, y sed también. Ahora vemos una mujer sirofenicia, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, hambrienta de Dios, necesitada de Dios, necesitada de la palabra de Dios, necesitada del poder del Espíritu Santo. Vino a Jesús rogándole, pidiéndole por su hija atormentada, por su hija endemoniada. Y aún allí en medio de aquel diálogo, Jesús le dice: mujer, no es lícito echar la comida de los hijos a los perrillos, porque primero se deben saciar los hijos y después las sobras se le dan a los perrillos, a los perros. Pero esta mujer le responde a Jesús y le dice así:
Gloria al Señor. Versículo 27 nuevamente dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan es la palabra de Dios. Es el poder de Dios obrando, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene en sí misma el poder para obrar sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad, sobre todo mal. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La comparación que Jesús le hizo en cuanto a lo natural es también lo más viable, lo más certero que es en lo espiritual. O sea, como suceden las cosas en lo natural, así también suceden en lo espiritual. Quiero que noten esto. Él tomó un ejemplo natural, pero ella también le respondió con el mismo ejemplo natural. ¿Y cuál es? Que aún los perrillos, cuando cae la migaja allí al piso, el perrito viene o los perros vienen y comen esas migajas que caen de la mesa. ¿Quién no se ha sentado a la mesa a comer y está rodeado allí de uno o dos o no sé cuántos perritos allí? ¿Y qué están esperando los perros allí? Los perros están esperando que caiga algo de la mesa para ellos poder comer, para ellos poder probar lo que están comiendo los que están en la mesa. Por eso esta mujer, respondiéndole a Jesús, le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Oiga bien, iglesia, entendamos bien y comprendamos. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen sed, dice el Señor, sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú hoy tienes hambre de Dios, si tú hoy tienes sed de Dios, y cuando estoy hablando de Dios es de su palabra, hambre de la palabra de Dios, sed del Espíritu del Señor. Hoy tú puedes ser una persona completamente bienaventurada, bendecida. Quiere decir que puedes recibir el favor de Dios, que puedes recibir la bendición de Dios. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé qué es lo que tú estés atravesando allí en tu hogar, casa, familia. Si es enfermedad en tu propia vida, si es enfermedad por un ser querido, ve, clámale al Señor, así como lo hizo esta mujer, que confió en Dios, que creyó en Él y que le buscó. Porque una de las cosas que debemos entender nosotros, que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus bienes y riquezas en gloria. Si tú le buscas creyendo que Dios es poderoso, que Jesús es poderoso para orar, Dios va a obrar a tu favor y te va a conceder las peticiones de tu corazón. Por eso puedes orar, acercarte a Él, buscarle sin ningún temor, sin que nada te pueda allí obstaculizar. Buscarlo a Él. Por favor, ve a Jesús a través de la oración y dile: Señor, yo necesito de ti, yo tengo hambre de ti, tengo hambre de tu palabra. Di la palabra, Señor, como lo dijo el centurión. Di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. También lo dijo esta mujer: yo quiero las migajas, un poquito de ti, un poquito de tu palabra, Señor, solamente la palabra tuya, y no es sino que tú hables, Señor, y así se hará. Porque creer en Dios es alimentarse de Dios, ir en busca de Dios es beber de Dios, comer de su carne y beber de su sangre. Qué maravilloso es todos aquellos que hoy aún pueden llegar a la bienaventuranza. ¿Cuál? Esa bienaventuranza de tener hambre y sed de Dios. Ojalá en este mundo se hallen personas, en este mundo hayan personas allí, aún cristianos que han menguado en su fe, que han tal vez dudado allí, hoy puedan decir: Señor, gracias por esta palabra, porque aunque quizá muchas veces no nos sintamos dignos de ti, Señor, yo te necesito y sé que tú eres poderoso para saciar mi necesidad, Señor.
aquellas personas que no conocen de Cristo, aquellos que no saben de Jesús, que nunca habían oído de Jesús. Hoy los invito a que hagan como aquella mujer sirofenicia, que vengan a Jesús y le digan: Señor Jesús, yo te necesito también. Yo necesito de tu palabra, yo necesito de tu salvación, necesito de tu libertad, yo necesito de tu sanidad, yo necesito de tu bendición, yo necesito cambiar mi vida. Quiero, Señor, que me hagas libre de todos los temores, de todas las angustias, de todas las aflicciones, de todo lo que está pasando en este mundo, de enfermedad y cuantas cosas hay en esta tierra, Señor. Haznos libres, Señor. Líbranos de todo poder del enemigo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta tarde, Señor, hoy bendecimos, y en esta mañana, en estos días y todos los días de nuestra vida, bendecimos tu santo nombre, Señor. Hoy te damos gracias. Hoy te podemos decir: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje y enseñarnos que aún aquellos que no eran considerados tus hijos recibían el favor tuyo, Señor. Por eso te podemos pedir por cualquier persona que esté pasando necesidad. Y yo sé, Señor, que tú vas a estar allí para suplir esa necesidad y dar la liberación, la sanidad y la bendición que nosotros necesitamos. Padre, que tu poder, que tu palabra obre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Voy a orar por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje hoy y que quieren creerle al Señor. Les invito a que cierren sus ojos allí en un acto de fe y díganle: Señor Jesús, yo te necesito con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Señor Jesús, yo coloco esta petición delante de ti. Coloca cualquier petición que tengas allí delante del Señor. Hazlo creyendo, porque el Señor hoy va a orar un milagro, o muchos milagros, a tu favor. Dígale: Señor, yo necesito por la sanidad, por la bendición, aún suplir la necesidad económica. Y Señor, también te quiero pedir por la salvación de mi familia. O aún si es tu propia vida, dile: Señor, te pido por mi salvación, que me enseñes a conocerte a ti para tener vida eterna. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios me los bendiga. Y espero que este mensaje haya sido de bendición y sea de bendición para sus vidas por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.